terminó con las reservas de gas. Pero quiero ir, vamos a lo tarifario, que es lo que hoy preocupa a la mayor parte de la gente. Esto que acaban de hacer, error no fue, pues ya lo admitieron 2 veces, lo recontra ratificar. ¿Qué es esto, Leandro? Mauro, no es muy difícil. Esta gente gobierna para sus propias empresas. Las empresas energéticas casi todas son propiedad de los amigos del presidente. Dice Alconada Mon, en su libro La Raíz, que Macri convocaba a los empresarios de la Argentina y les pedía el 1% de su patrimonio en negro, con el argumento de que cuando él sea presidente sus empresas iban a valorizar mucho más. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo. Y se la pedía viva, además. Se la pedía viva. Que se la quería en efectivo. Se la pedía viva. El honesto de Macri. Es la consecuencia de poner a los CEOs al frente de la administración del Estado. Era obvio que estos tipos iban a trabajar solamente para incrementar sus ganancias. No hay la más mínima sensibilidad social, no hay el más mínimo tiempo político también, porque además yo creo que lo que le llama la atención a muchos periodistas del establishment no son los anuncios, sino la forma en que lo anuncian, como la desconexión que tienen los funcionarios con la realidad. Esto que decías vos de los periodistas afines al gobierno, que por ahí hasta incentivaban la necesidad de terminar con los subsidios para equilibrar el déficit fiscal, como decían ellos, se imaginaron que lo iban a hacer de manera más inteligente. Estos tipos son insensibles y brutos. O sea, en términos políticos están generando las condiciones para que la gente acumule bronca, y yo creo que cualquier persona inteligente, por más que sea de derecha, se da cuenta que esto es insostenible. Está claro que la apreciación que hizo respecto al kirchnerismo solamente quejándose es un absurdo. Pero, ¿cómo traducir esa queja? Hoy, el bloque del Frente para la Eternidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, en diputados, hizo ya una presentación. Ya había hablado Cristina de Kirchner el viernes pasado, cuando se conoció la información. Y vemos que la justicia, el fiscal Marijuán, está reaccionando. ¿Se puede frenar esto? Yo creo que se va a frenar. Es confiscatorio. Esto es confiscatorio. ¿Qué porcentaje del sueldo de la gente que nos está mirando se destina a pagar servicios? Cada vez más alto. Sí. Debe estar hoy en el 30%, depende más o menos el tipo de salario. Es confiscatorio, me parece que atenta contra el sentido común. Y además se da en un contexto donde hay algunos sectores que ganan muchísimo dinero. No es lo mismo un ajuste donde vos le pedís al conjunto de la economía que haga un esfuerzo y tratás de hacer que los que tienen menos la pasen un poco mejor y que los que tengan más hagan una contribución mayor, a que se dé el proceso inverso. Mauro, acá lo que estamos viendo es un proceso de redistribución del ingreso tan agresivo y violento como el de la década pasada, pero en dirección inversa. Pareciera ser que los tipos que se cansaron de tener que poner durante la década pasada para garantizar que haya consumo, empleo, bienestar, producción, hoy le están pidiendo al presidente Macri que se las devuelva. Entonces el salario medido en dólares está a la mitad, la jubilación medida en dólares está a la mitad, han dolarizado las tarifas, han dolarizado las naftas, pero las retenciones están en pesos. Leandro, te quería preguntar acerca de la disputa que ha habido con Lilita Carrió, ¿no? Dentro del gobierno. Algunos dijeron que era una maniobra de alguna manera para desviar el foco de los ajustes, de los tarifazos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que Lilita está jugando otra partida. Me parece que está apretando por el tema de la justicia. Me parece que va por ahí. ¿Qué crees? Primero, es una extorsionadora profesional. La verdad que en cualquier democracia del mundo la coalición de gobierno estalla por el aire. Sé que yo me quedé pensando este fin de semana, luego de sus declaraciones, si la hubiera formulado cualquier dirigente de tu espacio político, hubiese sido acusado de golpista, de desestabilizador. Si Cristina hubiese dicho, Ocambio se cae. Sí. El quilombo mediático, judicial, político, hubiésemos todos estado diciendo que éramos del club del helicóptero. Ahora, como lo dice Carrió, la prensa libre no dice nada. Es una vergüenza, porque a ver, cualquier persona que más o menos sigue las noticias, no te digo un periodista, se da cuenta que lo que está haciendo Carrió es extorsionar al presidente, no para depurar la justicia, sino para ser ella la única operadora, para voltearlo a Angelici, para voltearlo a Pepín, y para ella, con su grupo de amigos vinculados a la vieja CIDE de Estiuso, meter mano en cada una de las causas y desde ese lugar extorsionar al conjunto de la política argentina. ¿Y por qué crees que Macri de alguna manera dijo que lo iba a mantener, por ejemplo, a Garabano en su puesto de ministro de Justicia, pero la tratan de tranquilizar a Lilita, pero la dejan de alguna manera? Creo que Macri tiene la cola tan sucia que sabe que si Lilita se enoja puede estar en problemas mayores que si Lilita la extorsiona día a día. A ver, las declaraciones de Garabano yo las escuché, me parece que fueron declaraciones razonables. El tipo no opinó sobre ninguna causa en particular, dijo que había un abuso de la prisión preventiva. Una consideración general, que por cierto, los que nos gusta el derecho y leemos bastante de estos temas,
compartimos, por cierto. Patinada, iba en sintonía con lo que otros juristas del espacio de Cambiemos también habían dicho, el caso de Gilavedra. Gilavedra. Ahora, yo creo que por ahí Lilita lo que trató de hacer fue marcarle la cancha al presidente porque siente que la influencia que ella deseaba tener en el marco de la comisión esta que se estaba discutiendo, al presidente le ponía en un brete. A ver, Macri es un corrupto y es un mafioso y lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. Y opera sobre la justicia para garantizar la impunidad a su familia y al mismo tiempo para extorsionar a dirigentes políticos y a dirigentes sindicales. Carrió, que también lo sabe, lo que trata de hacer es ganar ella cuotas de influencia en el marco de la justicia y los servicios de inteligencia para compensar esa puja. Entonces lo que estamos viendo lamentablemente, y creo que cualquier persona que siga las noticias se da cuenta, es una puja entre dos males. No es las mafias contra la República, como lo quiere hacer ver Carrió. Es en realidad una mafia que está enquistada hace mucho tiempo, desde la cual el presidente venía operando históricamente y su familia venían operando históricamente con otra mafia vinculada a este uso y otro sector de los servicios de inteligencia. La que dijo que tenía amistad con este uso fue Carrió, no fui yo. ¿Pero te pareció acertado, por ejemplo, lo que denunció Carrió con respecto a los 3 ex empleados de la FIP? No, eso me parece, yo eso no te voy a opinar porque no lo sé. Entiendo que Colucci dijo que... Claro, pero justamente involucraba el enojo de Carrió fue porque esos 3 empleados de la FIP eran denunciantes de IEXA, empresa de Macri, justamente. Mirá. De Carcaterra, claro, y justamente por eso Yo salen de la administración pública. Que IEXA tiene que dar, que IEXA y sus titulares y sus operadores, como el señor Sánchez Caballero, tienen que dar muchas explicaciones, muchísimas explicaciones. Y no solamente por la causa de los cuadernos, tienen que dar muchísimas explicaciones por Odebrecht. El acuerdo con Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento es literalmente un escándalo. Cuando la empresa era del primo hermano de Macri, en los papeles, porque muchos sospechan, o sospechamos, me incluyo, que en realidad sigue siendo de la familia, pero antes de que se la vendiera Midlin, el presidente de la Nación le dio un financiamiento estatal a la empresa Odebrecht y a la empresa IEXA para que se encarguen de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Y aumentó en $1.000 millones el presupuesto para el soterramiento. Pasó de 30.000 a 40.000 millones de pesos, que en ese momento, al tipo de cambio, eran $1.000 millones más. Un escándalo. Con decreto simple, un decreto creo que es el decreto 967/16, en abril del año 2016. Entonces tiene que dar muchísimas explicaciones. Y obviamente Carrió debe saber que eso es así, y lo que trata de hacer es mandarle un mensaje al presidente para decirle: no te metas conmigo, déjame la cuota de poder que yo te pido, porque si esto se rompe la vamos a pagar todo. O sea, que tengo ganas de hablar un poco de política. Sí, por favor. Porque yo estoy podrido de hablar de justicia. Los chicos a los que conozco, a Leandro lo conozco hace muchos años, con militancia juvenil, proveniente del radicalismo, siempre tenemos que hablar de Comodoro Pi. Quiero hablar un poquito de política, porque lo que se viene... A ver, tenemos un año por delante cuyo primer trimestre, que empieza hoy y seguramente termina a fin de año, dicen todos, oficialistas y opositores, que va a ser complejísimo, de lo peor. Seguramente un primer trimestre del año que viene también complicado. El gobierno apuesta a que recién, a partir de abril, mayo, empiece a verse algo de los frutos de esto que sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana, con un endeudamiento brutal. Ya sabemos esa caracterización. Ahora, sabemos también que mucho de lo que pase en la elección de octubre va a depender de lo que el espacio que hoy vos integrás, que mayoritariamente está integrado por gente del peronismo, pero que también hay sectores del radicalismo, se organicen, se pongan de acuerdo. Ahora hay tipos que en los extremos, el otro día lo teníamos acá, al gordo Samid, a Alberto Samid, y del otro lado lo teníamos a Daniel Arroyo. Samid diciendo: yo con eso no me puedo juntar. Arroyo diciendo: nos tenemos que juntar todo y ver qué hacemos. ¿Vos en dónde te parás respecto de esta idea de...? No, yo creo que hay que tratar de armar una coalición lo más amplia posible. Creo que yo provengo del radicalismo, pero soy consciente que para enfrentar este bloque de poder, el peronismo tiene que dar un gesto de madurez. Creo que igual no se resuelve solamente armando coaliciones electorales. Creo que hay que lograr interpelar esos sectores de la sociedad que se sienten agredidos por este modelo económico y no son ni radicales ni peronistas. Yo soy muy crítico de los que creen que sacándose fotos entre dirigentes se construye poder. El poder se construye cuando vos identificás un sector de la sociedad que no está representado y lográs construir un discurso que lo interpela y que esa persona pasa a formar parte de un espacio que reclama un cambio en la Argentina. Entonces, la construcción de la unidad es de abajo hacia arriba. ¿Ayuda a que haya acuerdo de dirigentes? Sí, ayuda mucho. ¿Determina el resultado de una elección? No. De ninguna manera. La gente no vota partidos políticos, no vota coaliciones, ni siquiera vota programas muchas veces. Vota ideas, valores, características personales en los liderazgos
recuerdos, es una combinación de factores. Y la política moderna necesita de eso. Por eso yo soy de los que creen que Cristina tiene un rol muy importante. Sí, también somos bastante personalistas y nuestro sistema es presidencialista, o sea, necesitas una cara. Política es así. Ahora, y en ese terreno, ¿cuál crees que debe ser el rol de Cristina? Porque hoy hablábamos también con algunos dirigentes como Alberto Fernández, incluso con algunos dirigentes del Frente Renovador, y nos decían, bueno, tenemos que pensar en construir todos, pero no es Cristina y los que vengan atrás, sino discutamos verdaderamente cómo podemos ganar en la elección de octubre y quiénes son los candidatos más aptos para eso. Hay dos discusiones, ¿no? Cómo se gana la elección y cómo se gobierna la Argentina. Yo creo que hay gente que puede ganar una elección, pero no sé si después tiene las condiciones para gobernar la Argentina, porque es un país que genera muchas contradicciones. Ajá. En segundo lugar... Cristina, por ejemplo, puede ganar una elección. Yo creo que Cristina puede ganar la elección y puede gobernar, puede hacer las dos cosas, digamos. Depende, obviamente, de la circunstancia política, cómo se vaya construyendo. Digamos, si vos me preguntás a mí, yo creo que ella no es que tiene deseo de ser candidata a presidente. Ella tiene deseo de armar un espacio político que permita que la Argentina tenga un presidente popular. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que al haberse destruido el sistema de partidos políticos y al estar tan debilitados algunos liderazgos, es difícil encontrar una persona que logre juntar dos cosas: cierta legitimidad personal y la confianza del resto de los socios políticos. Claro. Vos podés tener un tipo, por ejemplo, que tenga algunos votos en su provincia, pero que tenga la confianza del resto de los socios de la coalición para armar un espacio que se mantenga en el tiempo y que lleve adelante un programa que va a tener que ser muy audaz, porque la Argentina que va a heredar el próximo presidente va a estar muy condicionada por la deuda, por la fuga, por las desregulaciones. Entonces, esa es la complicación real. Vos tenés que combinar esas dos cosas. Y digo, ¿cómo crees que en esa construcción pueden entrar personajes que estuvieron en el peronismo, tomaron distancia, como por ejemplo Sergio Massa? Sí. Lo demás es un tema, ¿viste? A ver, yo siempre digo que a mí me gusta más el masismo que Massa. Yo me siento más cómodo con muchos compañeros que militan cerca de él, que con muchas de sus posiciones que a veces resultan confusas. Igual es feo personalizar. Yo la vez pasada vine acá y hice este comentario. A ver, digamos esto. Me parece que el próximo gobierno va a tener 90 días, si es un gobierno popular, para mandar un mensaje muy claro a la sociedad y para juntar el poder social suficiente para hacerse cargo de la situación que va a tener que heredar. No puede haber cavilaciones, no puede haber dudas, no puede haber tampoco ambigüedades. Hay que ser categórico en el proyecto de país que se tiene. Hay que construir una coalición con dirigentes políticos, mujeres y varones, que tengan muy claro hacia dónde quieren llevar la Argentina. Y para eso es muy importante lo que hayan hecho estos últimos años y lo que se animen a decir públicamente. Leandro. A mí esos dirigentes políticos, termino con esto, que tienen un discurso tan amplio que no los podés contradecir porque te dicen obviedades, a mí me generan desconfianza. Yo quiero un dirigente político o una dirigente político que cuando opine tenga un fundamento que permita que algunos estemos a favor y otros estén en contra, porque eso significa que se está comprometiendo con un proyecto de país. Me da mucho miedo los oportunistas y me da mucho miedo los que tienen una lógica excesivamente pragmática, porque lo que viene va a ser muy difícil y si vos construís una mayoría electoral para poner un presidente popular y al poco tiempo la sociedad se desencanta de ese presidente popular, la restauración conservadora va a ser mucho más violenta. Ahora, vos como, digamos, integrante del espacio de Unidad Ciudadana, hay un conjunto de personas que no se siente identificado con Cristina Fernández de Kirchner por las acusaciones de corrupción, pero tampoco le está pasando bien con la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué crees que hay para ofrecerle a ese caudal de votantes o eventuales votantes que ya están cansados del pasado y del presente? Igual no digamos que el problema de Macri es solamente la mala gestión o la falta de resultados económicos y sociales, porque Macri tiene serios problemas de transparencia también. A mí me molesta mucho cuando se pone, de un lado están los que le dieron de comer al pueblo pero robaron y del otro lado están los que no le dieron de comer al pueblo pero son transparentes. Hay mucha gente que piensa así. Esa dicotomía que muchas veces es políticamente aceptada, me parece que es un error enorme. Acá lo que está en discusión en la Argentina son intereses políticos y económicos concretos. Y muchas veces los medios de comunicación construyen una agenda falsa. Que vos me digas, hace falta una expectativa de futuro, yo estoy de acuerdo. Ahora, no nos vamos a mentir. Digamos, la verdad es que vos tenés que renovar la política por un lado y por el otro lado somos conscientes que para construir una mayoría electoral en un país tan heterogéneo como la Argentina
vas a tener que utilizar parte de lo viejo también. Pero no podemos ignorar que las elecciones presidenciales en las que gana Mauricio Macri, ganan porque justamente había mucha gente que no quería saber absolutamente nada con el kirchnerismo, que gobernó durante 12 años. Entonces, ¿qué le ofrecen ustedes Pero como vos sabés espacio? cuál es el... Pará, te termino la caracterización, porque vos haces una pregunta interesante, pero haces también una caracterización con la cual yo no estoy de acuerdo, la hace mucha gente y no estoy dispuesto a dejarla pasar así porque sí, porque si no, eso me condiciona mi respuesta. A ver. Primero, el principal asesor político que tiene Mauricio Macri se llama Carlos Grosso. Si querés hablar de la vieja política, digamos, por ahí la gente más joven que nos está viendo no sabe quién fue. Intendente de la Ciudad de Buenos Aires del menemismo, el primer Absolutamente intendente. sospechado por corrupción, miembro también de SOGMA. Déjame decirte, lo conozco personalmente, un tipo muy lúcido en sus apreciaciones políticas, Muy bien. Con su formación política, no es un caído del catre. No es un caído del catre, pero tampoco es la nueva política y además lo tiene oculto. Ni por asomo. Perfecto. Bueno, pero muy bien. Cambiemos Ahora, se instala como partido de la nueva vos me política. preguntás a mí, ¿el kirchnerismo así como lo conocimos hasta el 2015 puede ser una expectativa de futuro? No, está claro. O sea, nosotros, de hecho, Máximo lo ha repetido en muchas oportunidades, no se trata de volver, se trata de construir lo nuevo. Y creo que si algo hicieron tanto Cristina como Macri, ambos dos, fue darle la oportunidad a una generación que se proyecte y que pueda tener sus experiencias de gestión. Ambos dos, cosa que no pasaba en el radicalismo. Vos mirás, el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical tiene casi 80 años hoy. Y la mayoría de los cuadros dirigenciales del radicalismo son todas personas que empezaron a militar en los 80. Ahora, si Cristina... Yo no sé... Yo creo que si Cristina es candidata, lo que va a hacer es promover una renovación muy fuerte, tanto en los hombres y en las mujeres que van a encabezar el proyecto, como también en las políticas, porque todos hemos aprendido. Yo no sé si tenés diálogo con ella, si hablas con frecuencia, pero vamos a suponer un ejercicio de política ficción. Cristina te invita a tomar un café y te dice, Leandro, a calzón quitado, decime, ¿qué te parece que yo debería modificar en un eventual próximo gobierno respecto, no digo de las políticas activas, sino de lo gestual en lo político? Vos sos un tipo que también te gusta mucho eso. Y con respeto, pero ¿qué le dirías si fueras verdaderamente crítico? Porque esto que decís que algo vamos a tener que cambiar, vamos a tener Primero que le diría muchas cosas y la mayoría de las cuales jamás las diría en televisión. Bueno, pero lo que podamos contar acá, ¿no? Sí, Lógicamente. porque además, como se construye lamentablemente el discurso en la Argentina, vos decís algo, te lo sacan de contexto. Ya me pasó la vez pasada. Está claro. Muy bien. Sí creo que la gestión anterior estresó demasiado a la clase media. Y es un análisis que se lo escuché a un compañero de Podemos en España, a Íñigo Errejón, que hacía referencia a lo que había significado los procesos nacionales y populares en toda América Latina. Íñigo decía, hay batallas que ameritaban mucha movilización, mucha politización, mucha confrontación, la batalla contra los buitres. Pero había otras batallas que no necesitaban ese grado de épica, ni de tensión, ni de movilización. Y tal vez los gobiernos nacionales y populares en toda América Latina, porque eso es algo que uno tiene para criticarle a toda la experiencia pasada, provocaron un estrés en la sociedad civil y en un sector de la clase media que terminó haciendo que, aunque se beneficiaron con esas políticas, por la cuestión formal de los procedimientos, de los estilos y hasta de la estética, terminan sintiéndose excluidas de ese proyecto político. Aunque en los números están incluidos. Exactamente. Y forman parte de esa recuperación social. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que la veía a Cristina, Qué interesante, no sé, se estaba peleando con uno, no sé, y la mamá de mi hija en ese momento estaba en pareja conmigo, me dice, pero mirá cómo grita. Yo me di cuenta, digo, ella está pensando, la mamá de mi nena, que no nos vota a nosotros, que le está gritando a ella. Y en realidad Cristina se estaba enojando con las corporaciones. Porque perjudican a gente como la mamá de tu hija. Exactamente, exactamente. Está claro, pero en la estética, en la presentación... Exactamente, exactamente. Claro. Bueno, pero déjame traerte, porque tiene que ver con lo que pasó ayer en Brasil. Nuestro aliado estratégico, nuestro socio, con una suerte yo te diría, de proceso político inédito, el presidente más votado en la historia del planeta, como fue Lula, hoy preso. Y termina ganando las elecciones y tiene probabilidades seguramente de ganar en segunda vuelta y ser presidente. Un personaje oscuro, tremendo, como es Jair Bolsonaro. Digo, no corremos el riesgo en Argentina. Cristina está acorralada por causas judiciales que seguramente tienen objeciones técnicas que podemos hacer. No es el objeto, es un análisis político, no judicial. Sí. Pero puede caer presa. Es perfectamente posible que eso ocurra. ¿Qué escenario imaginás puede ocurrir si esto se concreta? Si el tan ansiado deseo de muchos de que Cristina esté tras la reja provoca un vacío en esa eventual candidatura de un espacio
puede pasar del peronismo. Puede pasar en la Argentina porque si hay algo que se ha lesionado es el Estado de Derecho. Estos republicanos son muy poco apegados a las formas, a las garantías, a los procedimientos. Así que de ese lugar puede pasar cualquier cosa. Creo que la experiencia que hay que sacar... De esto, de Lula. De Lula, a mí no me sorprendió el resultado. Yo confirmo que Cristina, tal vez por eso tiene que ser candidata, porque Haddad era un candidato tan liviano, tan poco definido, Era un politólogo paulista, sí, al lado de un metalúrgico nordestino. Al lado de un candidato de derecha, pero que parecía que tenía claro hacia dónde quiere llevar el Brasil. Bolsonaro es un tipo xenófobo, racista, con un discurso horrible, pero que en la comunicación política daba certezas. El tipo te decía, yo voy a resolver el problema de la inseguridad. ¿Cómo? Voy a gobernar con el ejército. Una barbaridad. Eso ya está comprobado en América Latina, que cuando vos militarizás la seguridad tenés más muertos en la lucha contra la droga que muertos por sobredosis, ya se sabe eso. Pero tenía una respuesta concreta. Y cuando a Haddad le preguntaban, ¿qué va a hacer con Lula? No lo voy a indultar. ¿Qué va a hacer con la economía? Bueno, voy a buscar un ministro de Economía amigo de los mercados. Ya está. Terminaba siendo un flan. Difuso. Entonces, yo creo que lo que ocurre en América Latina es que la gente muchas veces vota en función de aquellas personas que perciben que le pueden resolver sus problemas en la vida cotidiana. Entonces, lo que tenía Lula, que no tenía Haddad, es seguridad hacia dónde quería llevar el Brasil. Lo que tiene Cristina, que cuesta encontrar en otros dirigentes políticos, es que vos la podés criticar más, menos, te puede gustar más o menos la forma, pero que la mina tiene una visión del mundo, de la región, de la Argentina, que sabe hacia dónde quiere ir, que tiene experiencia de gestión, eso ni sus más acérrimos adversarios se lo niegan. Y no hay mucho, Mauro. No hay muchos dirigentes políticos que vos puedas decir entienden la geopolítica mundial. Cuando vos ves a la mayoría de los funcionarios de este gobierno, te das cuenta lo degradada que está la política. Y cuando vos ves a muchos de los representantes de la oposición, también más la valorás a Cristina, porque más allá de la valoración personal que tengas de ella, si te gusta más o menos su estilo, si le crees o no le crees, la talla intelectual, digamos, me parece que hace mucha diferencia, digamos, y creo que ese es uno de los valores que tenemos que tener en cuenta, porque gobernar la Argentina no es simple, y mucho menos en este contexto mundial. ¿El radicalismo qué va a hacer? ¿Qué te parece que va a hacer en esta jugada? Teniendo en cuenta que veo cada vez más radicales que están mirando con mucha desconfianza el proceso interno de Cambiemos. El papel del radicalismo es un papel triste, pero es un papel triste desde hace mucho tiempo. Ellos tienen una crisis de identidad política, ideológica. No saben qué son. Históricamente se definieron como un partido socialdemócrata. Yo sentía que era parte de ese partido socialdemócrata que lo que buscaba era una democracia social, como decía Raúl. Pero lo decían en las palabras, porque después se definían como antiperonistas. Cuando aparece un peronismo de izquierda, Mauro, el radicalismo lo desconcierta, porque su antiperonismo lo termina haciendo que se corra hacia posiciones de derecha. Entonces hoy vos tenés dirigentes radicales que se sienten incómodos representando el papel que tienen que representar como consecuencia de que forman parte